argi geratu da nola batzuek arduragabe izugarriaz politika egiten duten. Berriozar, lotsagabeki erabili dute bere burua demokratatzat dituztenen estrategia errepresiboaren menpe jartzeko. Baina demokrata delako hauek ez dute arazorik izan gure hiru zinegotzien kontrako auzia bultzatzeko eta auzitegi nazionalean aitortza ematera behartzeko. Saiaz, Navidad eta bere alderdiak dira Izaskun, Ezekiel eta Fermini gerta dakienaz arduradunak. Berriozar ha sido ilegítimamente utilizado para ponerlo al servicio de la estrategia represiva de los que alardean de pertenecer al club de los demócratas. Sin embargo, estos supuestos demócratas no tienen reparos en promover la imputación de nuestros 3 concejales y obligarles a declarar en la Audiencia Nacional. Sayas, Navidad y sus partidos son los responsables de lo que les ocurra a Fermín, Izaskun y Ezequiel. Ellos no son los verdaderos demócratas. No pueden ser demócratas quienes impiden a este pueblo que se exprese libremente. Además, en democracia ni se imputa ni se encarcela por defender ideas políticas. En Berriozar, los supuestos demócratas han hecho pasar por la cárcel a más de un vecino. Ahora quieren juzgar a 3 concejales con ridículas acusaciones y desde hace casi 2 años mantienen preso a Fernando Barrena por haber dado una conferencia en un hotel de Iruña. No creemos en ese tipo de democracia. Los conflictos no se solucionan con más represión. Exigimos el inmediato archivo de la causa judicial en marcha contra los 3 concejales de la izquierda abertzale de Berriozar. Basta ya de actitudes fascistas. Dejadnos vivir en paz. Izaskun, Ezekiel eta nire izenean, mila esker hemen izateagatik, mila esker etortzeagatik, eta mila esker zuen elkartasuna adierazteagatik. Oso garrantzitsua jotzen dugu hemen egotea, zeren horrela egiten baitzaio aurre errepresioari. Horrela egiten zaio aurre, kalean egonda, eta horiek montatu duten kanpaina hau eta beste guztiei aurre egiten zaio horrela. Bide batez, hemen adierazten duzuen elkartasun hau, zabaldu nahi dugu, gu bezala, benetazko aldaketa sozial eta politikoa, sakonekoa, gizarteretarako bilatzen dugun beste lagun batzuei. Horiek ere, errepresioa jasaten dutelako. Eta batez ere, azken aste hauetan, atxilotuak eta baita mehatxoak izan diren pertsonei. Gora Berriozar eta gora Nafarroa! Quería agradecer en nombre de Ezequiel Izaskun y en el mío propio vuestra asistencia a esta movilización porque nos demuestra de dónde estáis, porque es un acto de solidaridad importante, pero sobre todo porque frena en la calle, no en los medios de comunicación, las campañas que durante este verano se han desatado en Berriozar. Berriozar no cabe sacarlo de su contexto y sabemos que estas vías represivas están siendo desde hace mucho tiempo utilizadas contra todas las personas que estamos por un profundo cambio social y político, tanto aquí como en toda Euskal Herria. Y por eso mismo también queremos extender esta solidaridad hoy demostrada a las personas que sufren la represión y especialmente a las personas que han sido en estas últimas semanas detenidas y a las que han sido amenazadas. Gora Berriozar, gora Nafarroa. Eusko Gudaria.